¿Y si la historia que ha moldeado toda la civilización occidental no fuera tan original como siempre has creído? ¿Y si el relato del nacimiento, muerte y resurrección de Jesús fuera solo el último capítulo de un mito contado por civilizaciones mucho más antiguas? Dioses que también nacieron de vírgenes, realizaron milagros, tuvieron discípulos y resucitaron de entre los muertos. Lo que vas a escuchar ahora no es una negación de la fe, sino una revelación incómoda. Tal vez el cristianismo no creó el símbolo de la salvación, sino que simplemente lo heredó, lo adaptó y lo transformó en la narrativa más poderosa de la historia de la humanidad. Durante siglos se nos enseñó a creer que la figura de Cristo surgió como un acontecimiento único, divino, aislado en el tiempo. Pero antiguas tradiciones, desde Egipto hasta Persia, ya describían a los hijos del sol, enviados a la tierra para restaurar la luz y redimir a la humanidad. Horus, Mitra, Krishna, todos traían la promesa de la vida sobre la muerte, de la luz sobre las tinieblas, y cuando surgió el cristianismo no rompió con estas tradiciones, sino que las reorganizó bajo un nuevo nombre, un nuevo rostro y una nueva autoridad espiritual. Esta revelación lo cambia todo porque cuestiona el mito de la exclusividad. ¿Qué pasaría si la historia más sagrada de Occidente fuera, en realidad, el eco de una sabiduría ancestral compartida por todas las culturas? Esta hipótesis no amenaza la fe, sino que la amplía. Revela que, detrás de los diferentes nombres y símbolos, existe un lenguaje común, un patrón universal del alma humana que intenta expresarse. Piénsalo, civilizaciones separadas por océanos y milenios crearon mitos casi idénticos. El dios solar, los 12 seguidores, el sacrificio, la resurrección. ¿Es esto una coincidencia o una especie de memoria espiritual que atraviesa el tiempo? Es precisamente en este punto donde la historia deja de ser solo religión y se convierte en una investigación sobre la mente humana, sobre la forma en que traducimos lo sagrado en narrativa. Y aquí está el detalle que pocos perciben. El cristianismo no venció por ser el primero, sino por haber sido el más hábil en transformar el mito en poder. No solo contó una historia, sino que construyó un imperio sobre ella. Y cuando un mito se convierte en institución, el símbolo deja de liberar y comienza a mandar. Mucho antes de Cristo, Egipto ya veneraba a Horus, el hijo de la Virgen Isis, nacido el 25 de diciembre, bajo el brillo de 3 estrellas que anunciaban el nacimiento del Salvador. En Persia, Mitra era celebrado como el dios de la luz, que venció a las tinieblas, también acompañado por 12 discípulos y un banquete sagrado de pan y vino. Y en la India, Krishna predicaba el amor universal y curaba a los enfermos siglos antes de que surgiera el cristianismo. Son historias casi idénticas, pero contadas en idiomas diferentes. Estos paralelismos no son fruto de la coincidencia. Son pistas de que existe una estructura simbólica repetida, una matriz espiritual que todas las culturas han intentado descifrar a su manera. Cuando surgió el cristianismo, no destruyó estos antiguos mitos, sino que los sintetizó. Tomó el sol y le dio un nombre humano. Transformó el ciclo de la naturaleza, la muerte y el renacimiento en un drama espiritual. El nacimiento en un pesebre, el bautismo, la cruz. Todos estos elementos ya existían como símbolos cósmicos antes de Cristo. El pesebre representaba el punto más bajo del sol en el solsticio de invierno. El bautismo era el rito de purificación de los misterios de Isis y Osiris. La cruz marcaba el encuentro entre el cielo y la tierra. Cada detalle, reinterpretado, dio forma a la narrativa que se convertiría en la base de toda la cultura occidental. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy en día? Significa que, al descubrir las similitudes, dejamos de ver las religiones como rivales y pasamos a verlas como capítulos de una misma historia.
una historia contada por miles de bocas, en diferentes épocas, tratando de traducir el mismo misterio, el viaje de la luz que muere y regresa. La pregunta es, ¿por qué este mito sigue resurgiendo, generación tras generación? Antes de continuar, quiero que comentes una frase en los comentarios. La verdad nunca desaparece, solo cambia de nombre. Escribe esto si tú también crees que el tiempo puede ocultar los orígenes, pero nunca borrar la esencia. Durante mucho tiempo, se creyó que la historia de Jesús era una revelación sin precedentes, algo que rompía completamente con el pasado. Pero los registros arqueológicos cuentan una versión diferente. En Egipto, Horus ya era llamado Hijo del Padre, Luz del Mundo y Cordero de Dios. En Grecia, Dioniso transformaba el agua en vino y predicaba el amor por la vida. En la India, Krishna era el Salvador perseguido por un rey que temía su profecía. Todas estas figuras traían consigo la misma trama: el Dios que desciende a la tierra, sufre y renace para liberar a los hombres. Estas historias no son solo mitos aislados, sino variaciones de una misma melodía espiritual. Cada una de ellas habla del ciclo universal de la vida y la conciencia. El sol muere en invierno y resucita en primavera. La semilla debe ser enterrada antes de florecer. Las religiones solo tradujeron este patrón natural al lenguaje sagrado. Cuando surgió el cristianismo, solo vistió de humanidad lo que antes era cósmico. Pero hay algo que pocos cuestionan. Si tantos dioses antiguos compartían las mismas características, ¿por qué solo uno de ellos se convirtió en el centro de toda una civilización? ¿Por qué Horus, Mitra o Dionisio fueron olvidados, mientras que Jesús se convirtió en el nombre más repetido de la historia? Esta pregunta es el punto donde la fe se encuentra con la política y donde el mito cobra cuerpo y poder. Constantino, el emperador romano, entendió esto mejor que nadie. Antes de convertirse al cristianismo, era devoto de Mitra, el dios solar. Cuando adoptó la cruz como símbolo imperial, no creó una nueva religión, solo cambió el lenguaje del poder. El culto al sol pasó a llamarse culto al Hijo. El domingo, antes Día del Sol, se convirtió en Día del Señor. El Imperio Romano no fue sustituido por la Iglesia, sino que simplemente se disfrazó bajo una nueva teología. Y ahí surge la pregunta más incómoda de todas. ¿Fue el cristianismo la victoria de una fe o la transformación política más exitosa de la historia? A pesar de todas estas pruebas, hay una capa más profunda que rara vez se discute: el significado simbólico de cada elemento del mito cristiano. Los 12 apóstoles, por ejemplo, no son solo seguidores, sino que representan las 12 constelaciones que acompañan la trayectoria solar. El nacimiento en un establo, el punto más bajo del recorrido del sol en el cielo, simboliza el descenso de la luz a la materia. Y la cruz, mucho antes de ser un instrumento de tortura, ya era el mapa cósmico que unía los 4 puntos cardinales: el cielo y la tierra, la vida y la muerte. Percibir esto es como ver una segunda capa de la realidad. Es comprender que la fe no fue inventada sino traducida, que la historia de Jesús es la forma más humana de un misterio que el mundo entero siempre ha contado: el renacimiento de la luz tras la oscuridad. Y tal vez por eso, incluso después de 2 milenios, su mensaje sigue tocando algo profundo en nosotros. Pero aquí está la paradoja. Cuando el mito se vuelve literal, pierde el poder simbólico que lo hacía liberador. Al transformarse en dogma, el símbolo deja de inspirar y pasa a controlar. La espiritualidad, que antes nacía del encuentro interior, pasó a depender de la obediencia a una autoridad externa. El mismo mito que enseñaba sobre la libertad se convirtió en la base de siglos de culpa y sumisión. Aún así, la fascinación permanece. Quizás porque, bajo toda estructura religiosa, existe un eco que reconocemos instintivamente. Algo dentro de nosotros sabe que esta historia ya se ha contado antes, en otros tiempos, con otros nombres.
Es como si el mito de Cristo estuviera grabado en el alma humana misma, un recuerdo espiritual que atraviesa el tiempo y resurge cada vez que la humanidad necesita esperanza. ¿Y si esta repetición no fuera una coincidencia? ¿Y si la historia de Jesús fuera solo el capítulo más reciente de una narrativa que comenzó mucho antes de la Biblia, una narrativa que aún se está escribiendo dentro de cada uno de nosotros? Los registros de la antigua Mesopotamia revelan que mucho antes del cristianismo, el dios Tamuz ya representaba el mismo drama espiritual. Moría y era llorado por su madre, Ishtar, solo para renacer días después, simbolizando el regreso de la vida después del invierno. Era un rito colectivo de duelo y esperanza que se repetía cada año con lágrimas y cánticos. Siglos más tarde, la misma imagen se repetiría con María llorando ante el cuerpo de Cristo y celebrando su resurrección. Los nombres cambiaron, pero la trama siguió siendo la misma. En Egipto, Osiris fue destrozado y restaurado por Isis, convirtiéndose en el juez de los muertos. En el cristianismo, Jesús es quien también muere, desciende al mundo inferior y regresa para juzgar las almas. La estructura simbólica es idéntica: muerte, fragmentación y regreso. Son mitos que no compiten entre sí, sino que se reflejan. Y cuanto más estudiamos, más nos damos cuenta de que la historia cristiana es un tapiz tejido con hilos de varias civilizaciones. Esta herencia no es una mera coincidencia, sino el reflejo de una verdad profunda. La experiencia humana con lo sagrado es universal. Cada cultura tradujo el mismo misterio a su manera. En Egipto era el ciclo del Nilo, en Babilonia el retorno de la cosecha, en Roma el triunfo del sol, y en el cristianismo la victoria del espíritu sobre la muerte. Son lenguajes diferentes que intentan expresar la misma intuición ancestral, que la vida nunca termina, solo cambia de forma. Pero cuando ese lenguaje simbólico fue apropiado por el poder, algo se perdió. El mito dejó de ser un puente entre el hombre y lo divino y pasó a ser una frontera. La Iglesia, al consolidar su autoridad, no negó los antiguos símbolos, solo los renombró. Isis se convirtió en María, el sol invicto se convirtió en Navidad, y el día del sol fue rebautizado como domingo. La transición fue tan sutil que el mundo creyó haber olvidado el pasado, cuando en realidad solo lo revestía de otro color. Y aquí surge la pregunta que pocos se atreven a hacer: ¿realmente el cristianismo sustituyó a los antiguos dioses o solo los disfrazó con nuevas vestiduras? Cuando el Imperio Romano comenzó a desmoronarse, necesitaba algo que uniera a los pueblos, algo más fuerte que la espada. Y fue entonces cuando el cristianismo ofreció lo que ningún otro culto había logrado: una esperanza que no terminaba con la muerte. La promesa de un Dios que sufre con el hombre y lo redime con amor fue más poderosa que cualquier conquista militar. La fe se convirtió en el nuevo ejército. Este cambio fue genial y calculado. El imperio prometía gloria, el evangelio prometía eternidad. Y mientras los templos antiguos hablaban de la fuerza de la naturaleza, el cristianismo hablaba de la salvación del alma. Este cambio de enfoque transformó una antigua metáfora solar en un sistema moral. El sol que renacía cada invierno se convirtió en el Cristo que resucita para dar sentido al dolor humano. Pero detrás de la apariencia divina, la antigua estructura simbólica siguió viva. El Mesías que muere y regresa, el banquete sagrado, la Virgen Madre y el Dios Luz enfrentándose a las tinieblas. Todos estos elementos procedían de tradiciones milenarias. El cristianismo no los borró, solo los reorganizó en un nuevo idioma. Por eso su mensaje parece familiar, incluso para quienes nunca han abierto una Biblia. Es como si el alma reconociera un patrón olvidado. El problema es que, al tomar el mito como un hecho histórico, el ser humano perdió el contacto con lo más profundo de él, el sentido interno de la transformación. La crucifixión dejó de ser una metáfora de la muerte del ego y se convirtió en un castigo divino. La resurrección, que simbolizaba el despertar de la conciencia, pasó a ser vista como un evento literal.
y así, lo que era liberación se convirtió en doctrina. Pero, ¿y si, en el fondo, esta inversión no fuera un error, sino parte de un plan más amplio de la psique humana? ¿Y si el mito se hubiera convertido en historia, precisamente para sobrevivir al olvido? Con el paso de los siglos, los estudiosos comenzaron a comparar los textos antiguos con los evangelios y descubrieron paralelismos sorprendentes. Muchos pasajes bíblicos parecen construidos sobre modelos anteriores, historias que ya existían en los mitos paganos e incluso en pasajes del Antiguo Testamento. La narración de la crucifixión, por ejemplo, tiene ecos del sacrificio de Prometeo, el titán que robó el fuego a los dioses y fue castigado por dar luz a la humanidad. Atado a una roca, sangra, sufre y resiste, al igual que Cristo, que ofrece el fuego del Espíritu al hombre, la misma trama, contada con otros nombres. Esto no disminuye el mensaje cristiano, al contrario, muestra cuánto forma parte de una corriente simbólica mucho más antigua. Jesús representa el arquetipo del héroe sacrificado, del Dios que muere para que la vida continúe. Este patrón es tan profundo que se repite en culturas que nunca se han encontrado. Es como si el inconsciente colectivo de la humanidad contara una y otra vez la misma historia para no olvidarse de sí mismo. Y tal vez por eso el cristianismo ha resistido el paso del tiempo. No es solo una religión, es una forma de memoria espiritual. Lleva consigo la herencia de todos los mitos que le precedieron y la promesa de todos los que vendrán. Su fuerza reside en haber humanizado lo divino, en haber transformado los símbolos cósmicos en una vida palpable, en carne, en emoción. El nacimiento virginal, el bautismo, el sufrimiento, la muerte y la resurrección, todo ello conforma el guión universal de la transformación humana. Son etapas que todos vivimos en silencio. El comienzo, la caída, el dolor, la entrega, el renacimiento. Quizás por eso el mito de Cristo no depende de la fe para existir. Vive dentro de cada experiencia humana que atraviesa la oscuridad y regresa de allí diferente. Pero si el mito de Cristo es, en realidad, el reflejo de un patrón universal, ¿qué revela eso sobre nosotros? ¿Es posible que, en algún nivel, cada uno de nosotros esté llamado a ser su propio Dios renacido? A lo largo de la historia, teólogos y filósofos se han dividido sobre cómo explicar estas similitudes. Algunos decían que los mitos antiguos eran presagios de la llegada de Cristo, señales de que el mundo, inconscientemente, ya lo esperaba. Otros afirmaban que el cristianismo solo reinterpretó lo que ya existía, revestiendo viejos símbolos con una nueva autoridad divina. Lo curioso es que, de formas opuestas, ambos admitían la misma verdad. La similitud es innegable. La concepción divina, por ejemplo, era una metáfora común mucho antes del cristianismo. En varias culturas, el nacimiento sin padre terrenal simbolizaba el origen espiritual de una conciencia pura, algo que nace de la luz y no de la carne. El cristianismo transformó esta metáfora en un acontecimiento literal, y el símbolo, que antes hablaba de la pureza del alma, se convirtió en prueba de un milagro físico. Así, el misterio espiritual fue sustituido por la creencia en un hecho histórico. Otro símbolo heredado es el halo de luz sobre la cabeza de los santos y de Cristo, que proviene directamente de los dioses solares egipcios y griegos. El pez, utilizado por los primeros cristianos, era también el emblema de la diosa Siria de las aguas. Incluso la cruz, icono máximo de la fe cristiana, ya aparecía como representación del ciclo de la vida y de la unión entre los mundos. Cada detalle muestra que el cristianismo no surgió de la nada, sino que floreció sobre el terreno fértil de todos los mitos anteriores. Pero quizás la ironía más profunda sea esta: el imperio que crucificó a Jesús fue el mismo que transformó su imagen en bandera. Roma mató al hombre, pero utilizó su mito para sobrevivir. La cruz, que representaba la derrota, se convirtió en el emblema de la victoria imperial. Y así, el símbolo de la redención pasó a cargar también con el peso del dominio.
Ahora piénsalo. Si incluso los símbolos más sagrados fueron heredados, reinterpretados y utilizados para moldear imperios, ¿cuántas verdades absolutas aún ocultan raíces que nunca han sido reveladas? Comprender estas conexiones cambia por completo la forma en que vemos lo divino. La fe deja de ser un muro que separa lo sagrado de lo profano, y se convierte en un puente entre todos los mitos que intentaron descifrar el mismo misterio. Horus, Mitra, Dioniso, Krishna, Buda, Jesús, todos reflejan el mismo arquetipo, el Dios que sufre, muere y renace. Carl Jung lo llamaría patrón de transformación espiritual, el viaje simbólico que todo ser humano recorre entre la sombra y la luz. En el fondo, estas historias no tratan sobre dioses, sino sobre nosotros. Tratan sobre la conciencia humana que intenta comprender lo que significa morir para lo viejo y nacer para lo nuevo. Por eso, el mito de Cristo sigue resonando, incluso en un mundo racional y tecnológico. Habla de lo que no cambia: el dolor, la pérdida, el perdón, el nuevo comienzo. Cada crucifixión interior que enfrentamos es una versión silenciosa de esa misma historia, y lo más fascinante es darse cuenta de que Jesús parece reunir en sí a todos los dioses anteriores. El amor de Krishna, el sacrificio de Mitra, la luz de Horus, la sabiduría de Buda. Es como si toda la humanidad hubiera preparado, a lo largo de los siglos, una sola figura capaz de contener el símbolo completo de la redención. Jesús no borró lo que vino antes, lo sintetizó todo, pero aceptar esto requiere valor, porque implica abandonar la idea de exclusividad. Significa comprender que Cristo no es monopolio de una fe, sino un espejo universal del alma humana, que el mito no pertenece a una iglesia, sino a la conciencia colectiva. Lo que cambia es el idioma. La esencia es siempre la misma, la esperanza de que la luz venza a la oscuridad. Y si, en lugar de elegir cuál es el Dios verdadero, descubriéramos que todos ellos son caras del mismo misterio, que lo divino nunca ha cambiado, sino que se ha reinventado una y otra vez en el lenguaje de cada época. En las antiguas escuelas de misterio, los ritos no se centraban en adorar, sino en despertar. Los iniciados no buscaban la salvación fuera de sí mismos, sino dentro. El descenso del Dios al mundo de los hombres representaba la inmersión del alma en su propia sombra. El renacimiento era el retorno a la conciencia. Con el tiempo, el cristianismo adaptó este lenguaje interior y lo transformó en un sistema de creencias orientado hacia el exterior. El mito, antes una experiencia de autoconocimiento, se convirtió en doctrina de fe. Aún así, es imposible negar el poder simbólico de esta transformación. El mensaje de Cristo atravesó imperios, reformulaciones y guerras, porque habla de lo que es esencial para el ser humano: el dolor que se transforma en amor. La cruz, en este sentido, es más que un símbolo religioso. Es el recuerdo de que la redención comienza cuando dejamos de luchar contra el sufrimiento y aprendemos a atravesarlo. Y cuando observamos todas estas tradiciones juntas, nos damos cuenta de que el cristianismo no destruyó los mitos antiguos, sino que los completó. El sol de Horus, el sacrificio de Mitra, el éxtasis de Dionisio y la compasión de Krishna convergen en una misma figura. La historia de Jesús es el punto de encuentro entre los símbolos del pasado y la conciencia moderna. Por eso sobrevive, porque contiene todo lo que el hombre es capaz de comprender sobre la luz, el amor y la transformación. Quizás el verdadero propósito de estas similitudes no sea demostrar quién copió a quién, sino recordar que todos los caminos apuntan al mismo centro. El viaje espiritual es universal y Cristo es solo una de sus expresiones más humanas. Cuando entendemos esto, dejamos de discutir sobre el Dios correcto y pasamos a reconocer la presencia de lo divino en todas las formas de fe. Y si esta visión te ha hecho reflexionar, aprovecha para dejar un me gusta, suscribirte y activar la campana. Así,
ayudarás a difundir este conocimiento a más personas que también buscan comprender lo que hay detrás de las historias que han moldeado el mundo. Cuando miramos los antiguos mitos, nos damos cuenta de que todos comparten el mismo mensaje. La vida es un ciclo continuo de muerte y renacimiento. Las antiguas religiones agrícolas lo celebraban en cada cosecha, cada estación y cada retorno de la luz. El cristianismo mantuvo esta estructura, pero la internalizó. El renacimiento del Dios dejó de ser solo sobre la naturaleza y pasó a ser sobre el alma humana. Jesús no solo representa al sol que vuelve a brillar, sino a la conciencia que despierta después de atravesar su propia noche oscura. Esta transposición fue un hito en la historia de la espiritualidad. Lo que antes era un drama cósmico se convirtió en un drama humano. La fe cristiana transformó el movimiento de las estrellas en una experiencia íntima. El sufrimiento cobró rostro, lo divino se hizo carne y la redención se convirtió en algo que cualquier persona puede vivir. Por eso, a pesar de todas las críticas, el cristianismo se mantuvo vivo, porque habla directamente al corazón y al dolor humano. Aún así, es imposible ignorar que nació sobre fundamentos antiguos. Las fiestas cristianas coinciden con los ciclos solares. La Navidad se celebra el mismo día en que se adoraba al sol invicto en Roma. La Pascua lleva el símbolo de las antiguas ceremonias de fertilidad. Nada de esto disminuye la fe, solo revela su profundidad. Demuestra que el cristianismo no fue una ruptura, sino una continuidad revestida de amor y emoción. Y tal vez sea precisamente esta mezcla entre lo humano y lo cósmico lo que ha hecho que el mensaje de Jesús sea tan duradero. Él es la síntesis perfecta entre el Dios solar y el hombre herido, entre el mito y la experiencia personal. En cada generación, Cristo resurge con un nuevo rostro, pero siempre con el mismo propósito: recordar al hombre que la luz está dentro de él, incluso cuando todo parece perdido. Pero, ¿qué pasaría si aceptáramos que el verdadero significado de Cristo nunca fue religioso, sino psicológico, que representa sobre todo el despertar de la conciencia humana? Carl Jung creía que figuras como Jesús, Buda y Osiris son expresiones del mismo arquetipo, el ser, el centro divino de la psique humana. Veía el mito del Dios que muere y renace como un reflejo del viaje interior. El ego debe morir para que algo más profundo pueda nacer. Es la misma dinámica de la cruz, pero dentro del alma. Cuando entendemos esto, el cristianismo deja de ser solo un conjunto de creencias y se convierte en un mapa de la transformación interior. Desde esta perspectiva, el mito cobra nueva vida. Jesús deja de ser solo el Salvador externo y se convierte en el símbolo del proceso de integración, el punto en el que lo humano y lo divino se encuentran. Cada caída representa la crucifixión, cada aprendizaje, la resurrección. Esta lectura no niega la fe, sino que la amplía. Permite que lo sagrado vuelva a habitar el interior, donde siempre ha estado. Y es curioso darse cuenta de que esta idea estaba presente, de alguna manera, en todas las tradiciones antiguas. Osiris renacía en el inframundo. Krishna regresaba en una nueva forma. Mitra traía de vuelta la luz después del invierno. Todos estos mitos describen el mismo proceso que vivimos en silencio, la necesidad de morir a lo viejo para que lo nuevo pueda nacer. Jesús solo le dio un rostro humano a este misterio universal. Así, lo que hizo el cristianismo fue personificar una verdad que la humanidad ya conocía. Transformó los símbolos cósmicos en lenguaje emocional, haciendo accesible lo que antes estaba reservado a unos pocos iniciados. Al humanizar lo divino, hizo comprensible el mito, y es por eso que la historia de Cristo aún resuena en cada persona que sufre, cae y decide volver a empezar. Pero, ¿y si el próximo paso de la humanidad fuera precisamente rescatar el sentido simbólico original de estos mitos, no para negarlos, sino para comprenderlos desde dentro?
¿Qué pasaría si el hombre moderno finalmente entendiera que el verdadero renacimiento no es religioso, sino psicológico? Cuando comprendemos que el mito es un espejo del alma humana, nos damos cuenta de que nunca tuvo la intención de ser literal. Fue creado para enseñarnos sobre lo invisible, sobre lo que sucede dentro de cada uno de nosotros cuando el dolor nos transforma. El Dios que muere no es un ser lejano, sino el símbolo de la parte de nosotros que necesita entregarse, renunciar y confiar en el proceso de la vida. Por eso, cada sufrimiento es una crucifixión y cada renacimiento es una resurrección interior. Esta es la verdadera revolución espiritual que el cristianismo y todos los mitos anteriores intentaron transmitirnos. Lo sagrado no está fuera, está dentro. Y cuando el ser humano comprende esto, ninguna institución puede controlar su vínculo con lo divino. Se convierte en participante del misterio mismo, no solo en espectador. Jesús, en este sentido, no vino a crear una religión, sino a recordar al hombre el poder que siempre ha existido en sí mismo. Aún así, el símbolo de la cruz sigue siendo una paradoja. Representa tanto el sufrimiento impuesto como la liberación conquistada. Es el punto donde lo humano toca lo divino, donde el límite de la carne se abre al infinito del espíritu. Y tal vez ese sea el secreto de su fuerza. La cruz habla todos los idiomas porque representa todos los dolores. Nadie pasa por la vida sin ser crucificado de alguna manera. Por eso, el mensaje de Cristo permanece vivo incluso entre los que no creen, porque lo que representa no es dogma, es experiencia. El mito se repite cada vez que alguien perdona, cada vez que alguien elige empezar de nuevo, cada vez que la luz vence a la desesperación. Es el retrato de la condición humana, reescrito en 1000 formas, en 1000 rostros, en 1000 historias. Pero hay una pregunta que aún resuena, quizás la más importante de todas. Si el mito de Cristo es, en realidad, el retrato de nuestro propio despertar, ¿entendemos realmente lo que significa resucitar? Quizás la respuesta esté en lo que el tiempo insiste en enseñarnos. Cada vez que muere una creencia, nace otra, y con ella una nueva forma de ver lo divino. Las antiguas civilizaciones contaron esta historia bajo el sol, bajo el Nilo, bajo el vino y el fuego. El cristianismo la contó bajo la cruz, y el próximo capítulo de esta narrativa tal vez se esté escribiendo ahora, dentro de cada persona que despierta a su propia luz interior. El verdadero milagro de Jesús tal vez no haya sido vencer a la muerte, sino transformar el sufrimiento en compasión. Él no prometió escapar del dolor, sino mostrar que se puede atravesar. Y ese es el secreto que todas las religiones han intentado transmitirnos, que la iluminación no es un premio, sino una consecuencia de la entrega. El reino de los cielos no está en otro lugar, es el estado de conciencia de quien ha aprendido a amar, incluso sangrando. Por eso, cuando las historias antiguas hablan de dioses que mueren y renacen, están describiendo el destino de cada alma humana. El sol que se apaga y vuelve a salir es el mismo que brilla dentro de nosotros. La cruz, el fuego, el agua, la semilla, todos son símbolos del mismo proceso, el despertar de la vida donde antes había oscuridad. El cristianismo solo reunió todo esto en una narrativa capaz de atravesar siglos, y tal vez esa sea la razón por la que el mito nunca desapareció, porque habla de lo que ninguna era ha podido borrar, el deseo humano de encontrar sentido, de sobrevivir al caos, de renacer. Jesús, Horus, Mitra, Krishna, Osiris, todos son diferentes maneras de contar la misma verdad. Que el amor es la fuerza que renace cuando todo parece perdido. Al final, tal vez Jesús no copió a los dioses antiguos, tal vez los completó. Fue el eslabón final de una cadena que atraviesa la historia de la humanidad, recordándonos una vez más que la luz siempre vuelve, que lo divino nunca muere, solo cambia de nombre.